Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarlos. Especiales de Cristiandad. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad que tenemos el gusto de mantener aquí en esta radio, la voz de la tradición católica, y que hoy tiene como participante de lujo al padre Juan Carlos Seriani. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, padre. Buenos días, señor Vázquez. Buenos días a todos los oyentes. Al señor Manzano está con nosotros también. Buenos días, don Luis Manzano. A todos. A todos y a todas, iba a decir. Sí, me di cuenta que ibas por ahí. A todos y a todas. Bueno, ponete mejor ahí el micrófono. Estamos en la octava de Pentecostés. Muy bien. Miércoles de las témporas de Pentecostés. Al final de este mes de mayo, que fue bien cargadito, sí, para la radio. Un mes pesadito. Sí. Pero lindo, con mucha información y corriendo el velo de una vez por todas sobre muchos temas, ¿no? Que creo que están... De la desinformación. De la desinformación, exactamente. Y bueno, justamente nacido un poco desde la inquietud de nuestro blog de noticias, aparece el tema que hoy usted nos propone, que es el tema de el misal de San Pío V y el misal del año 1962, es decir, con la reforma de Juan XXIII. Uh-huh. Porque esto aparece como mantenido siempre por la fraternidad, como que la fraternidad desde que nace con el misal de Juan XXIII, que es el misal indultado primero y luego puesto en sumorum pontificum como rito extraordinario, y parecería, eso es seguramente el motivo de esta exposición suya, quizás en contradicción con el misal de San Pío V, o será que el misal de San Pío V quedó definitivamente abrogado por este misal del 62. Sí, eso es lo que tenemos que ver. Yo propongo 3 días de estudio para hacerlo con la lentitud, con el poder sopesar todas las razones con tranquilidad, o sea, miércoles, jueves y viernes. Desde ya adelanto entonces a los que estén escuchando, evidentemente que a medida que vayamos exponiendo van a surgir preguntas, pero como siempre digo al comienzo de una conferencia, no tengo ningún problema a las preguntas, no le tengo miedo a las preguntas, si sé, y si no sé, no sé. Eventualmente digo, bueno, si no sé responder, buscaré la respuesta, responderé después, pero nosotros no somos ángeles. Por lo tanto, yo no puedo transmitir mi pensamiento ni tampoco recibir el pensamiento de otro de manera inmediata como se transmite en el pensamiento de los ángeles. Somos hombres. Entonces esto requiere una exposición detallada y muchas veces la pregunta que surge a medida que uno va hablando está respondida más adelante. Y el que hace, digamos, el que prepara el tema, normalmente se va planteando él mismo las preguntas o las objeciones y las va justamente resolviendo en una exposición ordenada. Entonces yo les pediré que tengan paciencia y no pregunten hoy o mañana lo que voy a responder el viernes. Si una vez que terminé toda la exposición quedan todavía dudas o preguntas u objeciones, bueno, evidentemente que sería el momento de, toda medida que se vamos desarrollando, yo diría que tener un anotador, con un cuadernito, un lápiz, e ir formulando las preguntas. Si una de esas no recibe respuesta a lo largo de la exposición, es el momento después al final de formularla.
pero tratar de no interrumpir, digamos, la exposición, porque se desordena el tema. No sé si soy claro en ese sentido. Perfecto, me parece muy bien. O sea, para que haya tranquilidad desde ya, yo puedo hacer un resumen. Veremos entonces una breve historia del misal romano, el texto de la bula Quo Primum Tempore bien explicado, con notas explicando cada uno de los párrafos de esa bula. Luego, muy importante, que con eso terminaríamos hoy, el tema de la perpetuidad de la bula Quo Primum, o sea, si la bula Quo Primum es válida a perpetuidad. Todo eso es muy importante para ver después el otro tema, cómo entroncamos con el otro tema. Y luego, a partir de mañana, veríamos la subsiguiente historia del misal romano, a partir de San Pío V hasta Pío XII. La bula, que es muy importante analizar también la bula de San Pío X sobre la reforma del breviario. Vamos a ver por qué. Y además, dejar dicho ya que de la misma manera que hizo para el breviario, San Pío X tenía pensado también una reforma del misal, con una bula gemela a esta, pero bueno, no la llevó a cabo porque falleció. Después veríamos entonces sí el motu propio de las rúbricas del año 60, en base a las cuales va a salir después el misal que se conoce como el misal del año 62. El tema de la inserción de San José en el canon. Luego la instrucción del año 64, que serían las rúbricas del año 65, las que se conocen como las rúbricas del año 65. Y al final, sí, ya con bien detallado, las razones para no seguir la reforma de Juan 23. Y sacar algunas conclusiones al final de todo. Eso sería más o menos el plan de la conferencia, de la exposición. Ya digo, en principio a desarrollar, si Dios quiere, si podemos, en 3 días, para hacerlo tranquilamente. Bien. Si quedase tiempo, por ejemplo, valdría la pena, no lo preví, pero se puede hacer, si quedase tiempo el viernes, como tipo modelo, por así decir, o como ilustrativo, el tema de el Padre Pío y la misa que él terminó diciendo los últimos años de su vida, que murió en el año 68. Entonces, ¿qué misa celebraba el Padre Pío? Que tampoco no es cualquier pirulo. Seguro. Entonces, como modelo, por así decir. Es decir, bueno, si el Padre Pío terminó su vida diciendo tal o tal misa, bueno, tampoco que no tiren con cañones de 9 milímetros, ¿no es cierto? Claro. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, comenzamos. Entonces, adelante. El título más o menos sería La bula Quo Primum Tempore de San Pío V y el misal de Juan 23. O sea que el sentido profundo de la bula de San Pío V, esa bula Quo Primum Tempore, ese sentido profundo no puede ser comprendido si no se sitúa esta bula, este documento, en las circunstancias históricas que lo motivaron. Y dichas circunstancias deben ser esclarecidas a la luz de la historia del misal romano, desde su origen hasta los tiempos del Concilio de Trento. Porque va a ser el Concilio de Trento quien en definitiva va a motivar este documento de San Pío V. Entonces podemos empezar con esa breve historia del misal romano. Es una breve historia, ojo, ¿no? Hay libros que detallan muchísimo más. Es una breve historia. Los apóstoles habían recibido el mandato y el poder de celebrar el sacrificio de la nueva alianza. Los documentos más antiguos nos muestran que los apóstoles y sus sucesores observaron fielmente esta orden. Por la naturaleza misma de las cosas y con la autoridad inspirada recibida de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, los apóstoles y sus sucesores debían completar la simple renovación de lo ocurrido el Jueves Santo. O sea, hubiese sido mucho más simple para nosotros, mucho más fácil, que en los 40 días que mediaron de la resurrección a la ascensión, que las actas de los apóstoles dicen que nuestro Señor les pasó hablando de las cosas del reino de Dios, les hubiese dicho, bueno, ustedes tienen que celebrar la misa así, desde el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta la bendición final o las oraciones leoninas. Y se limitan a decir la misa así. No hizo así nuestro Señor.
Dejó encargado a los apóstoles, guiados, iluminados por el Espíritu Santo, que de esa sencilla ceremonia del Jueves Santo de la institución de la Eucaristía hicieran una ceremonia que constituye la misa que nosotros conocemos, sea la misa rezada, sea la misa cantada, que evidentemente no es lo mismo que sea cantada que sea rezada. Ni una misa simple, una misa solemne, con diácono y subdiácono. Bueno, todo eso evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, los apóstoles y después sus sucesores fueron ordenando, fueron armando lo que nosotros conocemos hoy por la misa católica. Bien. Por un conjunto de ritos y ceremonias iban a solemnizar esa renovación y hacer de ella un acto religioso en el estricto sentido de la palabra. De este modo, al dispersarse los apóstoles, hubo en todas las iglesias locales de Oriente y Occidente un rito más o menos uniforme. ¿Eso está claro? O sea, los apóstoles se dispersan, se van con un núcleo, y al instalarse ellos, al fijarse ellos en determinados lugares y dar origen a esas comunidades primitivas, a partir de ese núcleo primigenio, es que se elaboran las diferentes liturgias orientales u occidentales. Por ejemplo, en Antioquía, en Jerusalén, etc. Y de ahí vamos a tener el rito antioqueno, el rito mozárabe, etc. Lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos sobre todo el tema de la bula quo primum. No sé si queda claro eso. Sí. ¿Está bien? Este rito iba a cristalizarse en el curso de los 3 primeros siglos en grandes tipos que debían tomar una forma fija conforme al género particular de cada pueblo. Así, a partir del siglo IV se pueden reconocer 4 tipos generales de la liturgia del Santo Sacrificio: antioqueno, alejandrino, romano y galicano. O sea, a partir del siglo IV tenemos esos 4 tipos generales. Entonces veamos que el rito romano es uno de esos 4. Bien. Cuando nosotros hablamos entonces lo que normalmente decimos la misa tridentina o la misa romana, la misa de San Pío V, es el rito romano, que tiene algunas diferencias con el rito antioqueno, o con el rito galicano o el rito alejandrino. Pero es el que se extendió más sobre todo a la iglesia latina. Sí. Eso lo vamos a ver. Hay otros ritos dentro de la iglesia latina, además del rito romano, hay otros. El lionés, el ambrosiano o de Milán, y el mozárabe. Además de los ritos propios que tienen, por ejemplo, algunas órdenes religiosas, como los dominicos. Entonces, si a usted un día le toca ayudar la misa a un padre dominico, y va a ser agua. Va a ser difícil si no sabe. Un simple detalle, llega al altar y ya prepara el cáliz con el vino y el agua, cosa que nosotros hacemos en el ofertorio. Sí. Entonces él, al disponer sobre el altar, al extender el corporal y demás, no deposita simplemente el cáliz, después va a preparar el misal y recién en el ofertorio va a descubrir el cáliz. No, lo hace al principio de la misa. Ajá. Y bueno, es el rito de ellos. Pero no por eso voy a decir que la misa es invaria o es una locura. Está bien. Son pequeños detalles, ¿no es cierto? Pero que vemos que a alguien que por primera vez ve celebrar la misa, un padre dominico, va a estar se va a sorprender. Le parece un gran detalle, ¿no? Exactamente. Claro. Y así hay otras cosas. Así que bueno, estamos con esos 4 tipos generales de liturgia. El rito romano se extendió por todo Occidente, suplantando los otros ritos occidentales derivados, pero tomando de ellos algunos elementos. Los ritos occidentales sobrevivientes son el mozárabe y el ambrosiano. En lo referente a la formación del canon romano, es arduo seguir su historia y su desarrollo. Con todo, se puede afirmar que ya estaba acabado en tiempos de San León Magno, que vivió hasta el 461. San Gregorio Magno, del año 604, muere San Gregorio Magno, lo completó agregándole al final el Anc Igitur. Al final del Anc Igitur. Estas palabras: Diesque nostros in tua pace disponas.
sea, ya estaba el Anquijitur, pero él lo completa y le agrega esas palabras simplemente. San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que reinó como papa del 590 al 604, y se puede decir que entonces que a la muerte de San Gregorio Magno ya tenemos acabado, ya cincelado el canon romano. Bien. Pero es lo único que le adiciona Sí. a aquel hecho terminado en tiempo de San León Magno. Estamos en el 461. Sí. Las modificaciones del rito romano después de San Gregorio Magno fueron el Asperges, el Salmo Judicame, el Confiteor, las oraciones acompañando las ceremonias del ofertorio y las 3 oraciones antes de la comunión. Por otra parte, el estudio de los misales de la Edad Media nos enseña que casi cada catedral tenía su propio misal, con sus particularidades litúrgicas. Ellas consistían en adiciones de pura ornamentación y devoción, fiestas locales, procesiones, oraciones y cantos, secuencias, prefacios, etc. Importante ahí para los que no están demasiado versados, o sea, estamos diciendo que en la Edad Media cada catedral prácticamente tenía su misal, pero el propio, el ordinario el ordinario de la misa era el mismo. Ahora, una cosa es el ordinario de la misa, otra cosa es el misal. Entonces, por ejemplo, fiestas locales. Entonces, sin ir más lejos, en este mes de mayo no fue exactamente la misma, más allá de distinción de misa nueva o no misa nueva, ¿no es cierto? El 3 de mayo ustedes en San Luis siguieron festejando la invención de la Santa Cruz, cosa que no se hace más por decisión de Juan XXIII en la Iglesia Universal. Yo la celebré el 3 de mayo. Pero eso es una diferencia dentro del misal. Entonces son fiestas, prefacios, secuencias, oraciones, etcétera, que no modifican el ordinario de la misa. Pero es a tener en cuenta que prácticamente cada catedral, cada diócesis, tenía su misal propio. Esto es importante tener en cuenta cuando va a llegar, ya lo vamos a ver inmediatamente, el problema del protestantismo. ¿Y por qué entonces el Concilio de Trento exige una unidad y prácticamente un único misal para defenderse justamente de esa atomización que va a ser el protestantismo? Bien. Continuamos. Ninguna de estas particularidades constituía un rito verdaderamente distinto. Todas pertenecían al tronco común original del rito romano, tal como se fijó en tiempos de San Gregorio Magno. Los ancestros de nuestro misal, escritos en los siglos V y VIII, nos dan una constitución de la misa idéntica a aquella que San Pío V debía canonizar en su bula. Podemos aseverar, pues, que desde San Gregorio Magno se considera el texto, el orden y la disposición de la misa como una tradición sagrada que nadie se atreve a tocar, salvo en detalles secundarios. Bueno, es importante repetir ese párrafo, sobre todo para los que no están en el tema. Podemos aseverar, pues, que desde San Gregorio Magno se considera el texto, el orden y la disposición de la misa como una tradición sagrada que nadie se atreve a tocar, salvo en detalles secundarios. A partir del siglo XII, el rito romano sufrió nuevamente influencias locales que constituyeron variantes muy secundarias de la fuente común romana, Lyon, Treves, Salisbury, etc. A finales del siglo XII, el Papa Inocencio III... El Papa Inocencio III es muy importante, es aquel que va a aceptar y a legitimar a los franciscanos y a los dominicos, contemporáneos de San Francisco de Asís y de Santo Domingo de Guzmán, y que va justamente a legislar sobre la orden de los franciscanos, la orden de los dominicos. O sea, es muy importante, además de otras órdenes, no fueron las únicas dos que le establece, que instituye, que convalida. Entonces es muy importante este Papa Inocencio III,
que gobernó entre 1198 y 1216. O sea, 18 años. Ujú. Entonces, muy importante por todas las órdenes religiosas que él convalidó, también lo que va a hacer en el orden de la liturgia. Pero porque promulga un ordo mise que corresponde al misal utilizado en la capilla papal. Ahora bien, este ordo es casi idéntico al que San Pío V restaurará en 1570. O sea, todavía faltan casi 3 siglos, o no, más de 3 siglos y medio prácticamente, y ya tenemos un ordo que se utilizaba en la capilla papal. Y es ese ordo el que San Pío V va a restaurar. Entonces, yo me adelanto acá, porque no es el tema tampoco, no me adelanto, abro un paréntesis simplemente. No sé si ustedes recuerdan en la introducción del motu propio de Benedicto XVI, hace una alusión a San Pío V y habla de reforma de San Pío V y restauración de lo que hace Pablo VI. Todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. San Pío V hizo una restauración y Pablo VI hizo una verdadera reforma. O una deformación, ¿no? Pero es muy importante que lo que va a hacer San Pío V es una restauración y en cuanto al ordo mise va a ser este que utilizaba ya Inocencio III, que muere en 1216 y que se utilizaba en la capilla papal. Bien. Entre tanto llegamos a la rebelión de Lutero. La revolución protestante ha sido ante todo una revolución laicista antisacerdotal. La lógica de este laicismo tendría que haberlo llevado a suprimir todo culto exterior organizado. La preocupación por llegar segura y exitosamente a su fin, procediendo por etapas, le hizo contentar con una reducción, una transformación del culto católico. Creó, así sin chocar violentamente con las costumbres seculares, un culto nuevo que ya no es sacrificial y que por lo tanto tampoco es sacerdotal. La proliferación de cenas, servicios, cultos, sin regla ni control, proporcionaba un vehículo excepcional al cisma y la herejía. Entonces acá tiene importancia lo que decíamos antes. Cada catedral prácticamente tenía su misal. Y ahora aparece esta atomización luterana, con cenas, con servicios, con culto. Entonces el peligro de esa proliferación de misales. El Concilio de Trento lo va a ver perfectamente esto y va entonces a exigir una unidad. No una unificación, una unidad. Y vamos a ver que respeta las legítimas costumbres. Entonces no hay que confundir unidad con unificación. Bien. Decíamos, era necesario detener el proceso de degradación protestante de los ritos de la misa. Dicho proceso estaba favorecido por las variantes en los misales católicos. Era urgente unificar y purificar. Esta fue la obra del Concilio de Trento. Los padres conciliares establecen el orden de importancia. Primero la obra doctrinal, luego la reforma disciplinaria. Fundamental. No sé si esto les recuerda algo. El famoso adagio Les credendi, lex orandi. Sí. Y se vio también en la reforma de Pablo VI. A la inversa. Exactamente. Entonces, primero Pero la obra doctrinal. La intención estaba en lo doctrinal. Sí. En Pablo VI también. Pero justamente modificar lo doctrinario a través, utilizando lo disciplinario. Bien. Y aquí es muy importante, ese adagio no es reversible. Ese adagio no es reversible. No se puede decir lex orandi, lex credendi, lex orandi. Es la ley de la creencia, es la ley de la doctrina, de la fe, la que establece la ley de la liturgia, del orar. No por rezar la misa tradicional, necesariamente voy a tener la fe católica. Si juega a la inversa,
Cuando yo toqueteo la disciplina, toqueteo la liturgia, introduzco cambios, sí me van a llevar, o me pueden llevar, a una herejía. Pero no por rezar la misa buena voy a tener necesariamente la buena doctrina. Es muy importante porque hoy en día se juega con esto. Pero estos sacerdotes que vienen de la iglesia oficial, papá, empezando a recibir de a poquito la misa tradicional, van a adquirir la buena doctrina. De ninguna manera. Y si no, veamos los ortodoxos que desde el siglo XIX, del siglo IX y del siglo XI siguen diciendo una misa válida y sin embargo siguen teniendo una fe herética. Y los padres conciliares que celebraban la misa tradicional, sin embargo, nos legaron el Concilio Vaticano II. No por decir la misa tradicional todos los días durante el concilio, nos dieron un concilio católico. Atención con eso, es muy importante. Entonces no es reversible. Es bueno porque generalmente se escucha al revés. Y ya lo sé. Lex orandi, lex Justamente por eso hago la aclaración. Y esa aclaración no es mía. Eso está en la encíclica Mediator Dei de Pío XII, que establece correctamente el sentido del adagio. Eso está en la encíclica Mediator Dei de Pío XII. Entonces, estábamos con que los padres del Concilio de Trento fijan el orden de importancia. Primero la obra doctrinal, luego la reforma disciplinaria. Así enseñan primero la teología de la misa y del sacerdocio, seguida de las condenas. Y seguida de la reforma disciplinaria, que no lo puede hacer el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser clausurado, va a ser cerrado, y va a encomendar esta tarea al Papa. Es el concilio que encomienda esta tarea al Papa. Por eso el concilio se expresó en los siguientes términos: que el sacrificio sea realizado según el mismo rito en todas partes y por todos, a fin de que la Iglesia de Dios no tenga más que un solo lenguaje, y que entre nosotros no pueda levantarse la más ligera diferencia respecto a esto. Para que pueda ser alcanzado todo esto, sería necesario tomar las siguientes medidas: que todos los misales, después de haber sido purificados de las oraciones supersticiosas y apócrifas, sean propuestos a todos perfectamente puros, claros, sin defectos. Que sean idénticos al menos entre los sacerdotes seculares, dejando a salvo las costumbres legítimas y no abusivas de cada país. Eso lo va a respetar perfectamente San Pío V. Pero esto indica además que la dispersión con que se encuentra el Concilio de Trento en los misales católicos habían permitido que se introdujeran algunas oraciones supersticiosas y otras cosas. Exactamente. Si, por ejemplo, podemos analizar un ejemplo fragante e importante, había oraciones prácticamente que daban a entender que con la oración podíamos sacar almas del infierno. Que las podemos sacar del purgatorio, por supuesto, pero del infierno no. Ojo. Bien. Entonces, había defectos. Entonces, que todos los misales, después de haber sido purificados de las oraciones supersticiosas y apócrifas, sean propuestos a todos perfectamente puros, claros, sin defectos. Que sean idénticos, al menos entre los sacerdotes seculares, me imagino. O sea, eso hay que aclarar. Entre los sacerdotes seculares quiere decir los que no pertenecen a órdenes religiosas. Claro. Entonces, que sean idénticos, al menos entre el clero secular, dejando a salvo las costumbres legítimas, por ejemplo, de los dominicos, de los franciscanos, etcétera, y no abusivas también de cada país o de cada diócesis. Recordemos también que la imprenta va a dar un cambio rotundo a todo esto. Estos misales se hacían a mano. Prácticamente, sí. Claro. Que sean prescriptas ciertas rúbricas bien fijas. Los celebrantes tendrán que observarlas de una manera uniforme a fin de que el pueblo no sea escandalizado por ritos nuevos o distintos. Todo lo contrario de la improvisación y de la anarquía que estableció el Novus Ordo Missae. Lo que escandaliza es la uniformidad. ¿Cómo? Dijo la misa de la misma manera que ayer el padre. ¡Qué escándalo! Eso es lo que provoca escándalo hoy. Claro. Que le haya dicho exactamente igual que ayer. No improvisa este sacerdote.
No es innovador, no, Sí. No es creativo. No tiene Claro. iniciativa, no tiene creatividad. No. Que sean prescriptas ciertas rúbricas bien fijas. Los celebrantes tendrán que observarlas de una manera uniforme a fin de que el pueblo no sea escandalizado por ritos nuevos o distintos. Y eso lleva a Santa Teresa de Ávila a decir que daría su vida por una rúbrica de la Iglesia. Para los que no saben, también rúbrica viene de rubrum, en latín, que es decir rojo. Entonces, rúbricas son aquellas leyes, aquellas indicaciones que se les dan al sacerdote, al celebrante, en el misal o en el breviario, y van en rojo. O sea, lo que yo tengo que hacer está dicho en rojo, está escrito en rojo. Pues es una rúbrica. Bien. Viene del color rojo. Resumiendo, que los misales sean restaurados según el uso y la costumbre antigua de la Santa Iglesia Romana. El concilio confió esta misión al Papa. San Pío V confirmó la comisión creada por Pío IV y realizó la voluntad del concilio en los mismos términos que éste la había expresado: unificar los misales, purificarlos de todos sus defectos, llevar el rito romano al tipo ejemplar de su origen y hacerlo obligatorio para todos, respetando las costumbres. Bueno, ahora llegamos entonces al texto de la bula Quo Primum Tempore. Después de una pequeña aclaración, yo lo que propongo es que vayamos leyendo, está dividido por párrafos. Aclaro para que algunos, por ejemplo, me comentaban estos días en Córdoba, donde hice un resumen muy resumido de todo esto, de por qué los fieles no sabían esto. Digo, este trabajo ha sido editado por mí en el año 85. Este trabajo de la bula de San Pío V comentada de esta manera, con una traducción que yo le pedí en aquel entonces, año 85, al profesor de latín del seminario de La Reja, porque las versiones castellanas que andaban circulando por ahí no me satisfacían. Entonces le pedí a él que me hiciera la traducción que vamos a leer ahora, pertenece entonces al profesor Sequeiros, un laico, que era profesor del seminario en aquel entonces, y están incorporadas estas notas. En gran parte las notas yo las tomo del padre Dulac, que fue compañero de seminario de Monseñor Lefebvre, o sea, compañeros seminaristas, ¿no? Así que en el seminario francés, un eximio canonista. Entonces las notas que van, entonces lo que yo propongo, después de hacer una pequeña introducción que van a leer, tomar párrafo por párrafo y cuando corresponda, al final de cada párrafo, hacer las notas, leer las notas correspondientes. Perfecto. Hay algunos párrafos que no tienen notas, pero si ustedes quieren hacer alguna aclaración o preguntar, ningún problema, para que quede lo más claro posible. Es un poco engorroso el escucharlo, pero bueno, después les vamos a proporcionar evidentemente el texto con las notas correspondientes. Texto de la bula Quo Primum Tempore. La lectura de esta bula en el texto original es difícil. Por la forma, ciertos términos tienen dificultad para ser traducidos en razón de su empleo jurídico, que les da un sentido rigurosamente preciso. Las frases además tienen una rara complicación, producto de las largas enumeraciones, con detalles minuciosos y por incisos que se entremezclan, introduciendo proposiciones subordinadas en el interior de otras subordinadas. Bueno, esto trató de subsanarse en la traducción, dividiéndola en párrafos más cortos, pero por supuesto respetando totalmente el sentido original, el espíritu. Entonces es difícil de leer en latín por la forma, Bien. que es típico del estilo de la época. Y también por el fondo. Exacto. Las decisiones que el documento promulga son de varias especies y es necesario conocer la tradición canónica en materia legislativa para no confundirse. Bueno. Ahí comenzamos entonces con el texto en sí mismo. Pío, obispo siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria. Después vamos a volver sobre esa cláusula, ad perpetuam memoriam, sobre cuando veamos justamente la cuestión de la perpetuidad. Bien. Y ya al interior de la misma bula volveremos sobre ese detalle. Primero,
Desde el primer instante en que fuimos elevados a la cima del apostolado, aplicamos con gusto nuestro ánimo y nuestras fuerzas y dirigimos todos nuestros pensamientos hacia aquellas cosas que tendieran a conservar puro el culto de la Iglesia, y nos esforzamos por organizarlas y con la ayuda de Dios mismo por realizarlas con toda la dedicación debida. Segundo, y como entre otras decisiones del Santo Concilio de Trento nos incumbiera estatuir sobre la edición y reforma de los libros sagrados, el catecismo, el misal y el breviario, después de haber ya, gracias a Dios, editado el catecismo para instrucción del pueblo y corregido completamente el breviario para que se rindan a Dios las debidas alabanzas, nos parecía necesario entonces pensar cuanto antes sobre lo que faltaba en este campo, editar un misal que correspondiera al breviario, como es congruente y adecuado, pues resulta de suma conveniencia que en la Iglesia de Dios haya un solo modelo de salmodiar, un solo rito para celebrar la misa. Bueno, ahí no hay nota en ese párrafo, pero llamo la atención. Ya desde de entrada veamos que a veces San Pío V utiliza misal, ahí lo tenemos 2 veces, la palabra misal, el término misal, y otras veces habla de rito o de ceremonias. No hay que confundir. Por lo tanto, no debemos tomar a rajatabla, no puede modificarse en absoluto este misal. Si fuese tan así, nosotros el 5 de mayo no podríamos rezar la misa correspondiente a la fiesta de San Pío V, porque no fue tan orgulloso de poner el 5 de mayo su propia fiesta. Claro. Entonces una cosa es el misal, otra cosa son ritos o ceremonias, y con más razón otra cosa es el ordo mise. No hay que confundir esto. Pero vean otra cosa que destaco, la importancia, yo ya lo dije, pero lo destaco ya, cómo van juntos, breviario y misal, van juntos. Entonces el Concilio de Trento había encomendado al Papa confeccionar un catecismo, ver lo correspondiente al misal, la restauración del misal y también del breviario. San Pío V, cuando llega a la bula Quo Primo, ya estaba editado el misal, el catecismo, ya estaba todo lo referente al breviario y ahora le quedaba el misal. ¿Por qué? Pues resulta congruente y adecuado, es de suma conveniencia que en la Iglesia de Dios haya un solo modo de salmodiar, referente al breviario, y un solo rito para celebrar la misa. Cuando dice rito, evidentemente, eso yo lo va a aclarar ahora inmediatamente, estamos hablando del rito romano. No hay que perder de vista la bula Quo Primum Tempore, se refiere exclusivamente al rito romano. Entonces, cuando dice que haya un solo rito, no quiere decir que no pueden estar los otros ritos que no sean el romano. Se refiere al rito del rito romano. Valga la redundancia. Si no, no nos entendemos. Bien. Tercero, en consecuencia, hemos estimado que tal carga debía ser confiada a sabios escogidos. Son ellos ciertamente quienes han restaurado tal misal a la prístina norma y rito de los santos padres. ¿La nota la leemos ahora? ¿O no, al final. Al final leamos todo el párrafo y después la nota. Bien, retomo entonces. En consecuencia, hemos estimado que tal carga debía ser confiada a sabios escogidos. Son ellos ciertamente quienes han restaurado tal misal a la prístina norma y rito de los santos padres. Dicha tarea la llevaron a cabo después de coleccionar cuidadosamente todos los textos, los antiguos de nuestra Biblioteca Vaticana, junto con otros buscados por todas partes, corregidos y sin alteraciones, y luego de consultar asimismo los escritos de los antiguos y de autores reconocidos que nos dejaron testimonios sobre la venerable institución de los ritos. Tal era el principio, dice la nota referida a la norma y rito de los santos padres,
Tal era el principio y el fin propuesto por los eruditos encargados por San Pío V de hacer cumplir la voluntad del Concilio de Trento. Hacer lo que se llamaría hoy una edición crítica. Llevaron las variedades de los misales en uso a la unidad y a la pureza del original. No se trata de ninguna manera de una reforma, sino de una restauración. Sería bueno, ¿cómo entiende usted eso? O sea, ¿qué entiende por reforma y por restauración? Claro, reforma es algo que se revisa y se le da otra forma, otro rito. Restauración es recomponer el rito que se había deformado en todo caso. Yo pongo siempre como ejemplo, a la gente le queda más grabado una estatua, una imagen. Después de 3 siglos, 4 siglos, a esa estatua, esa imagen, se le agregaron cosas, se le colgaron rosarios, medallitas, perdió una mano. Ya no está tal como salió de las manos del orfebre o del artista, del que la había tallado, esculpido. Hay que restaurarla. Y ese es lo que se hizo con los misales. No se le cambió la forma a la imagen, sino que se la restauró. Se le quitaron los añadidos, se le agregaron las cosas que se le habían quitado. Ahí hay una expresión muy fuerte en el texto, no en la nota. Dice, llevarla a la prístina norma. A la primitiva, a la primera. Pero se quiso conservar, existe en castellano, por supuesto, prístina, sí. Pero es tal como está en el latín. Bien. Pero existe en castellano. Si hubiese puesto, tranquilamente hubiese sido legítimo poner a la norma primitiva, pero es mucho más fuerte prístina. Es más bella aparte, pero es mucho más fuerte. Entonces, no se hace una reforma, sino una restauración. No es una reconstitución arqueológica, es una restitución a su forma original. El título de nuestros misales en uso lo dice claramente. Misale restitutum, recognitum, es decir, restituido a su forma original y con ese fin simplemente revisado. O sea, se lo revisa para llevarlo a la forma original. Y por eso dice que buscan otros ejemplares que aún los corregidos y aquellos que no tienen alteración, es decir, para comparar todo y encontrar cuál era la forma original. Un trabajo enorme. Tenemos que trasladarnos al 1570. Sí. Es un trabajo enorme. Sí, no tenían internet, evidentemente. No. Tenían que buscar textos en todo el orbe cristiano. Es muy, muy importante ese trabajo que se llevó a cabo. Realmente tenemos que, como yo lo digo después más abajo, bastante más abajo, tenemos que agradecer a Dios, ser sumamente agradecidos de haber inspirado a la Iglesia, al Concilio de Trento y después al Papa Pablo IV, Pío IV y Pío V, este trabajo. Evidentemente, sin San Pío V no hubiese llegado a donde llegó, pero tenemos que agradecer a Dios este trabajo. Entonces, párrafo 4. Revisado ya y corregido el misal, hemos ordenado tras madura reflexión que fuera impreso cuanto antes en Roma. Y una vez impreso, editado, para que todos recojan el fruto de esta institución y de la tarea emprendida, y especialmente para que los sacerdotes sepan qué oraciones deben emplear en adelante, qué ritos o qué ceremonias han de mantener en la celebración de las misas. Quinto, pues bien, a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se cante o se recite otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nos, y esto en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiadas y parroquiales de las provincias del orbe cristiano, seculares y regulares de cualquier orden o monasterio, tanto de varones como de mujeres e incluso de milicias, y en las iglesias o capillas sin cargo de almas, donde se acostumbra o se debe celebrar la misa conventual en voz alta con coro o en voz baja,
según el rito de la Iglesia romana. Bueno, es importante ahí una nota que ponemos, porque se refiere al rito de la Iglesia romana. Eso no hay que perderlo de vista. O sea, excluye por lo tanto todas las iglesias orientales, a las cuales no les toca el misal, y dentro de las occidentales, aquellas que siguen un rito diferente al rito romano. Por ejemplo, el rito de Milán, o llamado ambrosiano, o el de Toledo, llamado el mozárabe, o el de Lyon, el lionés, o el de las órdenes, como eso sí está claro en el texto, de las órdenes religiosas. Aun si esas mismas iglesias por una dispensa cualquiera hayan estado amparadas en un indulto de la sede apostólica, en una costumbre, en un privilegio, incluso juramentado, en una confirmación apostólica o en cualquier tipo de permiso. Sobre esto va a volver el Papa, pero fíjense, es la forma canónica que hay que emplear si uno quiere ser claro para decir no está más permitido seguir otra cosa distinta que la que estatuimos ahora, y no que queda todo en la ambigüedad como sucedió después en 1970. Y que nosotros desde el vamos dijimos que no había sido abrogada la bula Quo Primum, y después recién con un montón de vericuetos vienen a reconocer ahora en forma muy ambigua también. Claro. Salvo que en tales iglesias, a partir precisamente de una institución inicial aprobada por la sede apostólica o a raíz de una costumbre, esta última o la propia institución hayan sido observadas ininterrumpidamente en la celebración de misas por más de 200 años. A esas iglesias de ninguna manera les suprimimos la celebración instituida o acostumbrada. De todos modos, si les agradara más este misal que ahora sale a la luz por nuestro cuidado, les permitimos que puedan celebrar misas según el mismo, sin que obste ningún impedimento, si lo consintiera el obispo, el prelado o la totalidad del capítulo. Entonces, se dan cuenta que la forma en que está redactada es complicada, pero es muy sencillo, o sea que va a obligar a seguir el misal restituido por San Pío V, pero hay dos excepciones. Si hay una institución aprobada desde el principio o si hay una costumbre de más de 200 años. Esto es muy importante, cómo se respeta esa costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre tiene fuerza de ley. Lo vamos a ver después, cuando veamos la cuestión de la perpetuidad de una ley. La costumbre tiene fuerza de ley, no cualquier costumbre, pero una costumbre de más de 200 años, entonces no modifica en ese caso. O sea, el respeto también, en este caso, por la antigüedad. Ya es importante ver que sobre aquello que está trabajando San Pío V, ese Ordo Mise, ya tenía 3 siglos y medio. Venía de Inocencio III, y en lo que es a lo sustancial venía de San Gregorio Magno, 604, que tenía prácticamente 1000 años, y acá está poniendo, salvaguardando una costumbre de 200 años, con más razón una de 350 o una de 900 años. Y en el caso nuestro una de 1970 años, va a venir después. Claro. 6. En cambio, al quitar a todas las demás iglesias enumeradas antes el uso de sus misales propios, al desecharlos total y radicalmente y al decretar que jamás se agregue, suprima o cambie nada a este misal nuestro recién editado, lo estatuimos y ordenamos, mediante nuestra constitución presente, valedera a perpetuidad y bajo pena de nuestra indignación. Bueno, ahí hay 3 notas para aclarar. Entonces, después de haber dado sus órdenes de modo positivo, el pontífice las retoma en forma negativa. Esto es importante, no es lo mismo un precepto positivo que un precepto negativo. No es lo mismo un mandamiento positivo que un mandamiento negativo. Los tenemos en los 10 mandamientos. Tú santificarás el domingo. No matarás o no fornicarás. Uno es positivo, otro es negativo.
Entonces el positivo obliga siempre, pero no siempre. Es decir, que admite excepciones. Entonces tú santificarás el día del Señor. Bueno, si tengo 45 grados de temperatura, evidentemente que voy a estar delirando en la cama y no estoy obligado a ir a asistir a misa para santificar el domingo. ¿Por qué? Porque es un precepto positivo. No mentirás y por más que tenga fiebre no tengo que mentir. No admite excepción. Entonces el mandamiento o el precepto positivo admite excepción, el negativo no. Entonces aquí, después de haber dado sus órdenes de modo positivo, San Pío V va a retomarlo en forma negativa, agregando, cuando es necesario, reprobaciones expresas. Esto posee un sentido preciso en derecho canónico, que es lo que acabo de explicar. El precepto positivo obliga siempre, pero no en todos y cada uno de los casos. En cambio, el negativo sí. Entonces, por si quedase alguna escapatoria, primero lo dio en positivo, ahora lo da en negativo. Y no hay escapatoria posible. Además, cuando habla ahí de las... Al quitar a todas las demás iglesias enumeradas antes, son las del párrafo quinto, que no entra en las exceptuadas. Y por último, cuando dice que caen bajo pena de nuestra indignación, se trata ciertamente de una pena, pero que es inferior a la excomunión. Pero cae bajo la pena de nuestra indignación, que no es una simple... Un simple enojo. Un simple, sí, o amenaza. Claro. No, es una pena, pero es inferior a la excomunión. Insisto, vamos a volver después, lo estatuimos y ordenamos mediante nuestra Constitución presente, valedera a perpetuidad. Voy a venir después en un párrafo especial sobre esto, una vez que hayamos terminado ya con el texto de la bula, a ver si esta bula es válida a perpetuidad o no. Bien. Así en conjunto e individualmente a todos los patriarcas de tales iglesias, a sus administradores y a las demás personas que se destacan por alguna dignidad eclesiástica, aun cuando sean cardenales de la Santa Iglesia Romana o estén revestidos de cualquier grado o preeminencia, les mandamos y preceptuamos estrictamente, en virtud de la santa obediencia, que canten y lean la misa según el rito, el modo y la norma que ahora transmitimos mediante este misal, abandonando por entero en adelante y desechando de plano todos los demás procedimientos y ritos observados hasta hoy por costumbre y con origen en otros misales de diversa antigüedad, y que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente. O sea, también es bien claro y siempre hay que entender lo mismo. O sea, que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente. Vamos a ver qué valor, qué tenor tiene eso. No podríamos rezar la misa de Cristo Rey nosotros. Ni la del Sagrado Corazón, ni la de Santa Teresita, ni de San Juan Bosco, etc. Ni la nueva versión que no conoció San Pío V de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, que fue modificada después de la proclamación del dogma, o de la Inmaculada Concepción. Entonces, no hay que ser tan cerrado, es decir, no tal como salió de manos de San Pío V, así quedó el misal. Atención. Obviamente habrá partes que no se pueden tocar. Exactamente. Así es. Claro. Bien. Séptimo, además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto también a perpetuidad de que en el futuro sigan por completo este misal y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. O sea, ese párrafo, que es relativamente corto, tiene cinco notas. Es muy importante. O sea, además comienza. O sea, hasta aquí comienza un nuevo acto del legislador. Después del mandato, del permiso, de la prohibición, ahora San Pío V va a conceder un indulto. Entonces, preceptúa algo, permite algo, prohíbe y ahora va a indulgenciar, un indulto.
Entonces, además, por autoridad apostólica, o sea, que es la intervención manifestada del más alto grado del ejercicio de su autoridad, lo cual quiere evidenciar al mismo tiempo la firmeza de su voluntad sobre este punto y la importancia de lo que va a decidir. Entonces, no es una simple veleidad de San Pío V. Entonces, además, por autoridad apostólica, a tenor de la presente, damos concesión e indulto. Eso es muy difícil de traducir. En el original aparecen dos verbos latinos, concedimus et indulgenceamus, pero se traduce como una especie de fórmula perifrástica, o sea que la traducción es damos concesión e indulto. Sería concedemos e indulgenciamos, pero eso no se entendería muy bien, por eso se le busca esta vuelta. A tenor de la presente damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal, una vez más, en latín omnino, por completo, el adverbio omnino no se refiere a las partes del misal, sino a su uso. Que sigan totalmente, que usen totalmente, que usen absolutamente este misal. Y ese absolutamente o totalmente no se refiere al misal, sino al uso. Hay que tener en cuenta eso, porque si uno lee rápido, totalmente parece lo pegaría a misal y no al verbo, es un adverbio. Y por último, entonces, da la concesión y el indulto, también a perpetuidad, de que sigan por completo este misal, o sea, sigan absolutamente, y de que puedan con validez, o sea, sin poner en riesgo la validez de la misa, que sigan usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin escrúpulo de conciencia, sin incurrir en castigos, condenas, o sea, que abarca todo, el fuero interno y el fuero externo. O sea, no por usar ese misal voy a tener escrúpulos de conciencia, estoy haciendo bien, hice mal, pequé, no pequé, fuero interno de mi conciencia, y también que no puedo incurrir en castigos, ni condenas, ni censuras de ninguna especie. Este indulto, lo que se llama el indulto de la bula de San Pío V, es muy importante porque entonces hay dos actos del legislador. Por un lado, la bula en general, con todo lo que ella establece, prohíbe, etcétera, y por otro lado, el indulto. De modo tal que si un papa posterior quisiera modificar la bula o quisiera abrogarla, tendría que hacer dos actos legislativos. Uno referente a la bula y otro referente al indulto. Porque el indulto es una ley dentro de esta ley. Y tendría que entonces haber una cláusula que lo incorporase, como hace justamente San Pío V respecto de su bula, diciendo que no obstante lo anterior, y habla también de indulto él, en el párrafo anterior. Después va a volver abajo sobre eso nuevamente. Entonces este párrafo 7º es muy importante. Por eso merece las notas en tan poquito espacio, todas estas notas para aclarar bien. Por supuesto que aquel que más o menos se defiende en latín y tiene el texto en latín, valdría la pena que lo estudie en latín, ¿no es cierto? Y que coteje con esta versión. Bien. 8. Del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. No obstan los estatutos o costumbres contrarias precedentes de cualquier clase que fueran, constituciones y ordenanzas apostólicas, constituciones y ordenanzas generales o especiales, emanadas de concilios provinciales y sinodales, ni tampoco el uso de las iglesias enumeradas antes, cuando, a pesar de estar fortalecido por una prescripción muy antigua e inmemorial, no superan
los 200 años. Bueno, este texto también es importante. Comienza diciendo del mismo modo, estatuimos y declaramos. O sea, este párrafo que va a seguir contiene claramente los sellos de firmeza, solemnidad y estabilidad que distinguen una verdadera ley, o sea, que estableciendo una obligación jurídica, de una simple voluntad del superior. Entonces, una verdadera ley con los sellos, las características de firmeza, solemnidad y estabilidad. Y después cuando comienza dice, no obstan, los estatutos o costumbres, etc. Entonces, hasta aquí se hace referencia al futuro. A partir de este párrafo, no obstan, la bula hace referencia al pasado. Es el pasado lo que está en juego. Todos los derechos anteriores, sean escritos, sean costumbres, quedan abrogados. Como la costumbre posee una fuerza particular, la bula lo va a tocar. Y entonces, aquellas costumbres de más de 200 años no las abroga. O sea, en este párrafo primero habla de lo que va a pasar en el futuro. No están obligados a celebrar la misa en forma distinta a esta, no pueden ser forzados a reemplazar el misal y no se puede modificar la carta. Y después dice, las normas anteriores, ahí ya vuelve al pasado, no obstan a esto que se ordena. Y deja a salvo también la costumbre inmemorial, pero solo cuando supera los 200 años. Ahí vuelve a usar el rango temporal. Se dan cuenta que es una claridad, una precisión terrible. Sí. O sea, realmente se trabajaba bien en ese momento. Propia del buen Vaticano. Después vamos a ver justamente al final cómo es increíble cómo los 11 actos que contiene esta bula los retoma en un párrafo repitiendo los verbos. Entonces eso es engorroso realmente de leer, pero es de una belleza admirable. O sea, digamos, evidentemente que no es contemplar una estatua, una pintura o escuchar una sinfonía, pero más o menos, porque esto habla a la inteligencia. Claro. Y entonces esa claridad, esa precisión causa realmente gozo y da paz a la inteligencia. Como cuando uno lee Santo Tomás, sí, es difícil, pero da alegría y da paz. Sí. Leer, porque uno va leyendo y por muy profundo que sea, es claro. Hay fruición interior cuando lee esas cosas. Sí. Y esto es lo mismo, esto por muy engorroso que sea en materia canónica, ¿no es cierto? Y nosotros justamente conocimos el padre Coage, un gran canonista, no sé si lo han oído hablar, el padre Coage. Él era doctor en Derecho Canónico, escribió un libro que llamaba El Derecho Canónico con Gozo. Y realmente nosotros tuvimos también en ECON, gracias a Dios, un profesor de Derecho Canónico que hacía agradable la materia, porque a las 2:30 de la tarde, con la modorra del almuerzo, tener que estudiar Derecho Canónico, y él lo hacía muy agradable, muy agradable realmente. Un inglés, era con mucha flema inglesa, venía una vez cada 2 meses más o menos, y teníamos una semana seguida prácticamente, no solamente curso de Derecho Canónico en latín, y lo hacía muy agradable. El inglés Pero bueno, esto da gusto. Seguimos. Es que uno escucha a la iglesia, escucha verdaderamente hablar a la iglesia católica cuando lee esto. A Pedro. Claro. Bueno, párrafo 9. En cambio, es voluntad nuestra y decretamos por idéntica autoridad que luego de editarse esta Constitución y el misal, los sacerdotes presentes en la curia romana están obligados a cantar o recitar la misa según el mismo al cabo de mes. Por su parte, los que viven de este lado de los Alpes, al cabo de 3 meses, y los que habitan más allá de esos montes, al cabo de 6 meses, o desde que lo hallen a la venta. Ahí también esa demora habla de la época, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, de la época no, también de la necesidad de implementar un cambio rápido, porque uno podría decir, de acuerdo a la época, si ahora, para hacer un cambio, como el cambio del Promultis, les dio 2 años. 2 años le dio, sí. Imagínate, en esa época le tendría que haber dado 100 años, por lo menos. Por la velocidad no, ahí, de las comunicaciones. Era nada más 6 meses y punto. No, claro, acá no era un problema de acostumbramiento, de docilidad, sino de difusión. Cuando le llegue a su lugar, o sea, acá llega, le doy un mes, ya lo tienen que conocer.
De este lado de los Alpes, 3 meses, ya lo tienen que conocer. Más allá, 6 meses, bueno, o en algunos lugares, como no lo van a encontrar, cuando lo encuentren. Sí, sí, en Groenlandia, bueno, está bien, bueno, no hay problema. Pero, claro, es otra la mentalidad. Claro. Es otra mentalidad. Bueno, esto fue hecho para combatir el protestantismo. Sí. Y la misa nueva fue hecha para combatir el catolicismo. Claro. Entonces, es lógico que las cosas sean distintas. Eso lo vamos... es importante retener esto, porque recién vamos a volver sobre esto el viernes, pero lo adelanto tal vez. Las circunstancias que atravesaba la Iglesia en momentos en que San Pío V, el Concilio de Trento y San Pío V se vieron obligados a editar una bula de este tenor, yo arriesgo a decir que eran menos graves que las actuales. Sí. Porque las actuales son una consecuencia de aquel protestantismo. Corregidas y aumentadas. Entonces, si en aquellas circunstancias fue necesario elaborar un documento de este tenor, con más razón, hubiese sido necesario ahora de este o con un tenor todavía más preciso y más contundente. Y se ha hecho todo lo contrario. Claro. Yo voy a volver sobre esto el viernes, pero ya lo adelanto porque no perder de vista. Por eso yo quise hacer esta historia, digamos, un poco del misal, para llegar a ver que ha sido necesario esta bula debido a las circunstancias del protestantismo. Y vamos a ver qué pasa después en la historia subsecuente y qué es lo que pasó en los años 40, 50. Bien. No estoy hablando del año 70, 40, 50, 1940, 1950. Vamos a ver, porque hay cosas que ustedes no conocen. Punto 10. Y para que en todos los lugares de la tierra se conserve sin corrupción y purificado de defectos y errores, también por autoridad, bien por autoridad apostólica y a tenor de la presente, prohibimos que se tenga la audacia o el atrevimiento de imprimir, ofrecer o recibir en ninguna forma este misal sin nuestra licencia o la licencia especial de un comisario apostólico que nos constituiremos al efecto en cada región. Él deberá previamente dar plena fe a cada impresor de que el ejemplar del misal que servirá como modelo para los otros ha sido cotejado con el impreso en Roma, según la edición original, y concuerda con este y no discrepa absolutamente en nada. Y hay que pensar que la imprenta y la prensa ya eran para dudar, ¿no? En el 1570. Había imprenteros que se llamaban apostólicos, que tenían ¿cómo se llama? La autorización y tenían el sello. Si ustedes se fijan en los misales, incluso a veces los misalitos de los fieles, pero con más razón aquellos que son para el altar, tienen el sello del imprentero apostólico. Entonces no cualquiera podía imprimir misales, atención. Nuestra prohibición se dirige a todos los impresores que habitan en el dominio sometido directa e indirectamente a nos y a la Santa Iglesia Romana, bajo pena de confiscación de los libros y de una multa de 200 ducados de oro, pagaderos ipso facto a la Cámara Apostólica y a los demás establecidos en cualquier parte del orbe, bajo pena de excomunión, late sentencie automática y de otros castigos a juicio nuestro. Eso para evitar entonces no solamente los errores, porque un error puede haber, ¿no es cierto?, sino sobre todo la falsificación. La falsificación, claro. El cambio de textos, etcétera. Bueno, ya llegamos al final, que son más bien, ahora viene la parte final, ¿no es cierto?, el párrafo 11, pero sobre todo el 12 es un lujo. 11. Por cierto, como sería difícil transmitir la presente carta a todos los lugares del orbe cristiano y ponerla desde un principio en conocimiento de todos, damos precepto de que sean publicadas y fijadas según la costumbre en las puertas de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles y de la Cancillería Apostólica y en el extremo del campo de Flora. O sea, mientras no se hacía eso, se considera que la ley no estaba editada, no estaba promulgada. Bien. El hecho de fijarla en esos dos lugares, en las puertas de las basílicas de los príncipes apóstoles y de la Cancillería, así como en el extremo del campo de Flora, la ley ya está editada, promulgada. Y entra en vigor conforme al tenor
que establezca la misma ley, ¿no es cierto? De aquí a un mes o lo que fuese. Y, a ver, y en el extremo del campo de flora, y de que a los ejemplares de esta carta que se muestren o exhiban, incluso a los impresos, suscriptos de propia mano por algún tabelión público y asegurados además con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica, se les otorgue en toda nación y lugar la misma fe perfectamente indubitable que se otorgaría a la presente. 12. Ese párrafo que viene es muy, muy interesante. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Mas si alguien se atreviera a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, veamos en ese párrafo, no hay ninguna redundancia, no hay un énfasis, no es puramente un énfasis en esa enumeración. Cada palabra tiene y debe guardar su valor desde el punto de vista canónico. Y es la voluntad del legislador que reviste en su bula modalidades diversas a lo largo del documento y ahora son detalladas en esta recapitulación final. Es decir, permiso, era cuando nosotros permitimos, estatuto, estatuimos, orden, ordenamos, mandato, mandamos, etc. Son 11 actos legislativos distintos. Algunos pueden ser sinónimos, pero no, tiene un valor distinto. O sea que San Pío V sabe perfectamente lo que quiere y dice perfectamente lo que él quiere hacer conocer, ¿no es cierto? Eso que él sabe, eso que desea, lo dice. Y sabe lo que está diciendo. O sea, no está puesto al tuntún. Entonces, si uno se toma la molestia de retomar el texto de la bula, y va a ir encontrando esos 11 actos que están establecidos por medio de verbos, que aquí ya lo pasa él como un acto legislativo. Permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Para que no quede duda. Y al final, bueno, lo también necesario para toda ley que dónde está dado, en qué fecha. Dado en Roma, en San Pedro, en el año 1570 de la Encarnación del Señor, la víspera de los Idus de Julio, en el 5º año de nuestro pontificado. Hay una palabrita ahí que quedó. Suscritos de propia mano por algún tabelión público. Tabelión es, según el diccionario de la Real Academia, una especie de sinónimo de escribano. Escribano. Hombre que por oficio público estaba autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él. Un fedatario. Muy bien. Seguramente van a existir varias preguntas y sobre todo a partir de ahora, porque hasta acá lo que hemos hecho es una lectura, quizás un poco más de profundidad, claro, por los comentarios, de esta famosa bula Quo Primum Tempore, famosa para los tradicionales y también para los enemigos, muy famosa, desconocida seguramente para el público en general, que solamente se ha dejado llevar por la corriente, ¿no? Y entonces algunos oyentes van a seguramente tener sus preguntas y cuestionamientos. Hemos también explicado que vamos a dejarlos para el último día. Esperemos tener tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí. Depende de cómo sean. Sí, si la pregunta va a estar contestada, yo digo, la contesto después. Claro. Si hace falta, la contesto sobre el punto. Por ejemplo, nuestro amigo Felonitas pregunta, ¿cuáles son los ritos orientales? Bueno, todos, no lo sé, pero algunos ejemplos de ritos orientales, por ejemplo, el siríaco, el copto, el antioqueno. Estos son normalmente los ritos tienen el nombre de aquella diócesis o arquidiócesis fundada por alguno de los apóstoles. Tal apóstol se estableció en Antioquía o en Jerusalén, o
y si no de la región. Entonces el rito copto, el rito siríaco, el rito melquita, esos son ritos orientales católicos. Ojo también que hay algunos de esos que son ortodoxos, cismáticos. Atención. Entonces, por ejemplo, en la famosa visita de Benedicto XVI a Turquía, una de sus visitas ecuménicas fue a la divina liturgia, según el rito que había llevado, que había establecido en aquel entonces San Andrés y después modificado por San Juan Crisóstomo. Y le llaman la divina liturgia, pero es un rito cismático. O sea, si bien podemos remontarnos al rito que había establecido San Andrés o después San Juan Crisóstomo, pero está hecho por un cismático. ¿Y tiene modificaciones que respaldan ese cisma? No. Puede ser a lo mejor en el credo, por ejemplo, ¿no es cierto? O que no sigan alguna de las cláusulas del credo de Nicea y de Constantinopla, pero si no, no. Pero hay que saber que yo no puedo, no porque sea a lo mejor exactamente igual que el rito de la Iglesia Católica en ese caso, ¿no es cierto?, de esa región o lo que fuese, no puedo asistir porque es el rito de un cismático. Claro. No puedo participar. O sea, correcto. También nuestro amigo y oyente Miguel Ángel Tambasia desde Balcarce pregunta ¿cuál es el indulto de la bula Quo Primum Tempore? Porque se menciona es un indulto. O sea, lo hemos leído, está en el párrafo, si no me equivoco, séptimo. Además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias sin escrúpulo. O sea, el indulto es de poder decir este misal sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en ningún tipo de castigo, que es lo que hemos esgrimido, al mismo tiempo que hemos esgrimido de que la bula de San Pío V no había sido abrogada y que por lo tanto teníamos el derecho y el deber de decir la misa conforme a ese misal, por si faltaba algún detalle, además teníamos el indulto. Claro, libera de toda carga al que celebra esa misa. Entonces no nos podían ni suspender, ni excomulgar, ni nada, por el hecho de seguir este misal. Bueno. Ese es el indulto, es el párrafo séptimo. El gran tema viene ahora, ¿no? La perpetuidad de la bula Quo Primum Tempore, porque aquí indudablemente el legislador, por mandato del concilio y la autoridad apostólica, tiene la voluntad, y lo hace expresamente aquí en la bula, de legislar esta bula a perpetuidad. ¿Puede hacerlo? ¿Es valedero? ¿Y qué pasó después? Todo esto enseguida tras esta pequeña pausa. Perfecto. Ya seguimos con Especiales de Cristiandad. Tenemos que ver, yo propongo 3 días de estudio para hacerlo con la lentitud, con el poder sopesar todas las razones con tranquilidad, o sea, miércoles, jueves y viernes. Desde ya adelanto entonces a los que estén escuchando, evidentemente que a medida que vayamos exponiendo van a surgir preguntas, pero como siempre digo al comienzo de una conferencia, no tengo ningún problema a las preguntas, no le tengo miedo a las preguntas, si sé, sé, y si no sé, no sé. Eventualmente digo, bueno, si no sé responder, buscaré la respuesta, responderé después, pero nosotros no somos ángeles. Por lo tanto, yo no puedo transmitir mi pensamiento ni tampoco recibir el pensamiento de otro de manera inmediata como se transmite en el pensamiento los ángeles. Somos hombres. Entonces esto requiere una exposición detallada y muchas veces la pregunta que surge a medida que uno va hablando está respondida más adelante. Y el que hace, digamos, el que prepara el tema, normalmente se va planteando él mismo las preguntas o las objeciones y las va justamente resolviendo en una exposición ordenada. Entonces yo les pediré que tengan paciencia y no pregunten hoy o mañana lo que voy a responder el viernes. Si una vez que terminé
toda la exposición quedan todavía dudas o preguntas u objeciones, bueno, evidentemente que sería el momento de... A todos y a todas, iba a decir. Sí, me di cuenta que ibas por ahí. A todos y a todas. Bueno, ponete mejor ahí el micrófono. Estamos en la octava de Pentecostés. Muy bien. Miércoles de las témporas de Pentecostés. Desde al final de este mes de mayo, que fue bien cargadito para la radio. Un mes pesadito. Sí. Pero lindo, con mucha información y corriendo el velo de una vez por todas sobre muchos temas, ¿no? Que creo que están... De la desinformación. De la desinformación, exactamente. Y bueno, justamente nacido un poco desde la inquietud de nuestro blog de noticias, aparece el tema que hoy usted nos propone, que es el tema de el misal de San Pío V y el misal del año 1962, es decir, con la reforma de Juan XXIII. Porque esto aparece como mantenido siempre por la fraternidad, como que la fraternidad desde que nace con el misal de Juan XXIII, que es el misal indultado primero y luego puesto en sumorum pontificum como rito extraordinario, y parecería, eso es seguramente el motivo de esta exposición suya, quizás en contradicción con el misal de San Pío V, o será que el misal de San Pío V quedó definitivamente abrogado por este misal del 62. Sí, eso es lo que... Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad que tenemos el gusto de mantener aquí en esta radio, la voz de la tradición católica, y que hoy tiene como participante de lujo al padre Juan Carlos Seriani. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, padre. Buenos días, señor Vázquez. Buenos días a todos los oyentes. Al señor Manzano, está con nosotros también. Buenos días, don Luis Manzano. Toda medida que se vamos desarrollando, yo diría que tener un anotador, con un cuadernito, un lápiz, e ir formulando las preguntas. Si una de esas no recibe respuesta a lo largo de la exposición, es el momento después al final de formularla. Pero tratar de no interrumpir, digamos, la exposición, porque se desordena el tema. No sé si soy claro en ese sentido. Perfecto, me parece muy bien. O sea, para que haya tranquilidad desde ya, yo puedo hacer un resumen. Veremos entonces una breve historia del misal romano, el texto de la bula Quo Primum Tempore bien explicado, con notas explicando cada uno de los párrafos de esa bula. Luego, muy importante, que con eso terminaríamos hoy, el tema de la perpetuidad de la bula Quo Primum, o sea, si la bula Quo Primum es válida a perpetuidad. Todo eso es muy importante para ver después el otro tema, cómo entroncamos con el otro tema. Y luego, a partir de mañana, veríamos la subsiguiente historia del misal romano, a partir de San Pío V hasta Pío XII. La bula, que es muy importante analizar también la bula de San Pío X sobre la reforma del breviario. Vamos a ver por qué. Y además, dejar dicho ya que de la misma manera que hizo para el breviario, San Pío X tenía pensado también una reforma del misal, con una bula gemela a esta, pero bueno, no la llevó a cabo porque falleció.
Después veríamos entonces sí el motu propio de las rúbricas del año 60, en base a las cuales va a salir después el misal que se conoce como misal del año 62. El tema de la inserción de San José en el canon. Luego la instrucción del año 64, que serían las rúbricas del año 65, las que se conocen como las rúbricas del año 65. Y al final, sí, ya con bien detallado, las razones para no seguir la reforma de Juan 23. Y sacar algunas conclusiones al final de todo. Eso sería más o menos el plan de la conferencia, de la exposición. Ya digo, en principio a desarrollar, si Dios quiere, si podemos, en 3 días, para hacerlo tranquilamente. Bien. Si quedase tiempo, por ejemplo, valdría la pena, no lo preví, pero se puede hacer, si quedase tiempo el viernes, como tipo modelo, por así decir, o como ilustrativo, el tema de el Padre Pío y la misa que él terminó diciendo los últimos años de su vida, que murió en el año 68. Entonces, ¿qué misa celebraba el Padre Pío? Que tampoco no es cualquier pirulo. Seguro. Entonces, como modelo, por así decir. Es decir, bueno, si el Padre Pío terminó su vida diciendo tal o tal misa,